El 13 de marzo de 2009, en una casa del madrileño barrio de Moratalaz, Juan Gil, un hombre de 57 años, muere en su casa en medio de fuertes convulsiones. Cuando acude la policía, comprueba que no hay signos de violencia, pero todo indica que no ha sido una muerte natural. Policía, dígame. Hola, buenos días. Llamo del SUMA para pediros una colaboración en la calle Pico de los Artilleros. Vale, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Es una convulsión en una persona adulta y está el ambiente un poco caldeado. Hemos enviado un vehículo de intervención rápida. Una mujer empleada del hogar que va a hacer sus labores al domicilio en el distrito de Moratalaz descubre al propietario agonizando. Entonces llama primero a determinados familiares, estos activan los servicios de emergencia y los servicios de emergencia acuden al domicilio. Que tenía una patología previa, tenía un problema de bronquios y de pulmones. Después de la actuación de estos servicios no es posible reanimarle y finalmente fallece. Policía, dígame. Hola, buenas tardes. Llamo del SUMA para reclamaros un servicio en la calle Pico de los Artilleros. Vamos a ver, un momentito. A ver si ya está. Es que es un fallecimiento. Entró convulsionando y ha fallecido. Y está la familia un poco agresiva. Bueno, pues no te preocupes, vamos para allá. Lógicamente, surgen muchas cuestiones. Estamos hablando de una muerte accidental, de una muerte natural, o realmente la ha provocado alguien. Si es así, ¿quién ha sido y por qué? Una vez que ya ha fallecido, nos desplazamos al lugar ante la posibilidad de que se trate de una muerte de etiología homicida. Y la primera información, o lo primero que se puede observar en esa escena, es el cadáver. El cuerpo está completamente desnudo encima de la cama y tiene espuma en la boca. Es decir, no es un fallecimiento que se haya muerto estando dormido en su cama. El cadáver, la verdad es que impresionaba porque tenía espuma, toda la cara era como un espumarajo, pero grande, de espuma que el hombre se había reventado por dentro. La persona que encuentra a Juan Gil agonizando es solo testigo de este hallazgo. No ha escuchado ni visto nada que pueda ayudar a los investigadores. Otros serán los testigos mudos que permitan esclarecer los hechos, las huellas y el ADN que aparecen en el escenario. La escena se preserva, no se permite que nadie ajeno a los actuantes se meta dentro del dormitorio, que no se toque nada, que ningún objeto sea manipulado, no se mueve el cadáver, por supuesto, eso nunca, se preserva intacta hasta la llegada del juez. La policía científica tiene que determinar cuáles son las personas que han entrado allí y con qué fin, con la intención de cotejar sus huellas o los vestigios que pueda haber dejado allí con los que se pudieran encontrar del criminal. Primero se hace una visión general de cómo está todo el sitio, la casa, fotografías, vídeo. Se empieza recogiendo ADN, después se recogen objetos para el laboratorio y después ya empezamos a aplicar reactivos químicos en toda la casa. Al cadáver se le protegen las manos, se le cogen evidencias allí en el lugar y luego ya, una vez que ya han retirado el cadáver, ya el siguiente paso es al día siguiente la autopsia. Al día siguiente asistimos a la autopsia. La forense determina en una primera valoración que puede haber fallecido por un edema agudo de pulmón. Por lo tanto, estamos hablando de una muerte puramente natural. Pero, sin embargo, hay algo en los policías que les llama la atención. Yo no sé si llevados por su experiencia, por su instinto, ellos empiezan a sospechar que detrás de este caso puede haber algo más. No hay señales externas de violencia, pero sí que hay señales evidentes de robo. Los cajones abiertos, todo tirado por los suelos. Prácticamente todas las instancias estaban registradas. Con los familiares de Juan se hace una primera estimación de lo que le falta y ya en ese primer momento se echan falta varios ordenadores, alguna cámara fotográfica, relojes, dinero en efectivo. Entonces esto ya nos hace sospechar que este señor en algún momento de la noche se encontraba acompañado. Los investigadores sospechan que Juan Gil puede haber sido intoxicado con el objetivo de robarle.
En este tipo de modus operandi es importante la detección de determinadas sustancias. No sabíamos qué sustancias buscábamos, pero sí sabíamos que había algo y aparte de una primera estimación y un examen se toman diferentes muestras que son enviadas también a laboratorios. Desde el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses determinamos los envíos de muestras que nos hacen en el contexto judicial. Los informes que nosotros realizamos como peritos de la Administración de Justicia deben de resultar claves en este tipo de procesos de investigación. Realizamos un estudio de información toxicológica, un estudio de drogas o de un compuesto químico el cual pudiera estar inmerso o bien en una muerte o bien un sujeto vivo que en su consciencia habitual no las hubiera tomado. Se determina, una vez que se han realizado los análisis en laboratorio, que en el organismo de Juan Gil hay dos sustancias, vamos a decirlo así, anómalas. Estamos hablando de doxilamina y clonazepam, dos sustancias sedantes. El clonazepam es un fármaco recetado por un médico, no es de venta libre, el cual está indicado como ansiolítico, como relajante, con la posibilidad de inducir al sueño. La doxilamina es un fármaco el cual está indicado como antihistamínico, pero tiene una indicación como inductor del sueño, como hipnótico sedante. Aquí cabe preguntarse si la persona que ha hecho uso de estas sustancias sabía el potencial que tenían y, si es así, si conocía que podían provocar la muerte. El hecho de tomar altas cantidades, tanto de estos dos fármacos como del alcohol, que es otra sustancia depresora del sistema nervioso central, no sumarían los efectos, sino lo potenciaría, lo multiplicaría sus efectos. Se han dado casos de pacientes que pudieran entrar en coma. Al tiempo que se inspecciona el escenario de su muerte, los agentes de homicidios investigan los últimos días de vida de Juan Gil. Los investigadores lo que tratan de manera inmediata es reconstruir las últimas horas de esta persona, de la víctima. Con quién ha estado, dónde se ha movido, cómo ha llegado allí y cuáles son las circunstancias de sus últimas horas que nos condicionarán mucho toda la investigación. Se indaga en la vida habitual, en el día a día de Juan. Estaba separado, tenía una frutería y un bar, y aunque lo regentaban otras personas, pero sí los controlaba él. Respecto de familiares, si tiene algún enemigo, si ha tenido problemas, si tiene antecedentes, si está siendo investigado, todo ese tipo de sucesos se mira al detalle. Los agentes del Grupo 5 de Homicidio averiguan que Juan Gil había pasado la noche en un local muy conocido en el Paseo de la Habana de Madrid, donde habitualmente van varones de avanzada edad para buscar la compañía de señoritas. Pudo conocer allí a la persona que acabó con su vida. Es reconocido por una camarera, como que efectivamente había estado allí tomando copas, que era cliente habitual. De Juan habla bien, que es una persona educada, que acude con cierta regularidad a tomarse alguna copa. También ella reconoce que es frecuentado por prostitutas que van buscando clientela y que en ese lugar hacen contactos. Entre los testigos que interroga la policía está el portero de la finca, que además hace labores de vigilante nocturno. Y este hombre afirma con total certeza que la noche anterior vio llegar a Juan Gil en su coche, pero solo. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo llegó esa tercera persona allí? ¿Estaba ya antes en la casa? ¿Llegó por otra entrada que no controlaba el portero? Él entra solo, entonces la hipótesis nuestra es que ella llega por otro lado, por otro medio, por taxi y demás, y le espera en el portal, desde un punto en el que no puede ser observada por el portero. Se plantea la posibilidad de que Juan Gil ha podido ser víctima de lo que se conoce como el beso del sueño. Se conoce como beso del sueño a la técnica que es seducir a un hombre, arrojarle algo en la bebida, algún narcótico, algún producto, que les provoque inconsciencia o pérdida de voluntad. Una vez que están a su merced, estas mujeres les roban y hacen lo que quieren en la vivienda. Este tipo de actuación, los profesionales la denominan con un concepto verdaderamente sonoro, la sumisión química. Hablamos de sumisión química cuando subrepticiamente intentamos buscar la vulnerabilidad del otro sujeto, intentamos modificar su grado de consciencia,
intentamos modificar su grado de alerta, provocando condicionar a que esta persona no sea una persona determinante con sus actos. Lo que se busca, precisamente, es literalmente anular la voluntad de la persona a la que se está llevando a este proceso, en definitiva, de pérdida de conciencia. En el caso de un sujeto que haya podido ingerir o le hayan hecho ingerir 2 fármacos depresores del sistema nervioso central, sí que entra dentro, probablemente, de lo relacionado con asaltos, con delitos facilitados por el uso de drogas. Las denuncias por sumisión química se han multiplicado en los últimos años según datos de la Guardia Civil. Se da por la ingesta de la llamada burundanga u otros tranquilizantes que anulan la voluntad de las víctimas. En esa época hubo mucho de esto de los vasitos, que le echaban cosas, pero no solo en el domicilio, en los bares y en sitios así. Se puso de moda el diazepam, que se lo echaban al hombre, se lo bebía y se atontaba y le quitaban todo. Me disponía a ir para casa en busca de un taxi. Empiezo a sentirme mal y acabo desplomado. Recuerdo cómo tiraban de mi brazo para quitarme el reloj y yo intentaba tirar del brazo y no podía. Recientemente, un equipo de médicos del Hospital de Málaga han concluido que 1 de cada 3 agresiones tienen estos componentes, es decir, la persona que es agredida es sedada para que literalmente pierda su voluntad. Por lo tanto, vemos que es algo más habitual de lo que pensamos. Bien es cierto que los fármacos, como la doxilamina o el clonazepam, tienen cierto amargor, por lo cual sí que podríamos detectar que nos pudieran haber echado algo, dependiendo también nosotros de nuestro grado de conciencia, como estemos. Por eso el alcohol continuadamente suele estar implicado en este tipo de contextos. La sustancia más común utilizada en los supuestos de sumisión química es la conocida burundanga, la escopolamina. Pero no es esta la única sustancia que se utiliza. Hay fármacos de uso legal que, suministrados de una forma abusiva o sin guardar las proporciones médicas, provocan los mismos efectos, incluso pudiendo llegar a la muerte. Ha habido casos como la banda del Lesatín, que actuó y hay casos similares que siguen actuando en clubes de alterne, incluso en casas de citas. Lo que hacían es dormir con alguna sustancia a las víctimas para robarle, pasar la tarjeta por el datáfono del club y robarle todo el dinero que había en su cuenta, ¿no? En este punto, la policía científica intenta encontrar evidencias que ayuden a identificar al presunto autor o autores del envenenamiento. Aparecieron huellas de estas personas en una botella de ron y en un vaso. Entonces, bueno, pues esto indica que la persona primero le echó algo en la bebida y la atontó. Algunos criminales son especialmente cuidadosos, tienen lo que llamamos conciencia forense y, conocedores de las técnicas de investigación policial y criminalística, borran todas sus huellas a fin de evitar ser detectados. Otros, por contra, son mucho más chapuceros y dejan en el escenario o sobre el cadáver todo tipo de huellas dactilares, lofoscópicas, palmares o restos orgánicos que permitan extraer su ADN. En esta botella no había una solamente huella, había un cerro de ellas. Que lo que pasa es que cuando te sirves de una botella, una huella pisa la otra. Realmente la que te va a quedar es la última huella que ha tocado esa botella, porque se quedan pisadas, se borran y luego no valen para contar puntos característicos, porque tenemos que contar 8 puntos característicos para que una huella a nosotros tenga validez. Hace unos años, para conseguir de manera óptima una huella digital, se necesitaba que ésta se depositase sobre una superficie lisa, tersa y pulimentada. Ahora, cualquier soporte puede recibir una huella y, lo más importante, la policía la puede detectar. Cada persona tiene su huella, o sea que no hay dos iguales. La puede tener parecida, pero iguales exactamente no. Entonces, lo que tratamos de buscar es esto, por ejemplo, ¿no? Esto es un delta, esto es otro delta, y entonces mira, esto es un punto, esto es una vuelta, esto es un núcleo. Entonces, todas estas cositas son lo que andamos buscando. Si te aparece una huella en un sitio donde se haya cometido un delito, reza para que te inventes algo bueno, porque si no, lo tienes claro. El trabajo de la policía científica da sus frutos y el resultado aporta una información esencial. Las huellas del presunto asesino
son identificadas. En este caso, el elemento fundamental es cuando llama científica y nos dice que ha revelado varias huellas en el domicilio, varias huellas de una persona con antecedentes. Entonces ya tenemos nombre y apellidos. Es una persona que ya tiene antecedentes de hechos delictivos anteriormente, por eso consta en la base de datos. Y este es un dato que es fundamental para el grupo quinto de homicidios que se hace cargo de la investigación. Estamos hablando de Verónica Elizabeth Prado Mera, una persona que vivía por aquel entonces en España, pero que además estaba en situación ilegal. Con las huellas dactilares encontradas en el domicilio de Juan Gil, la policía ya tiene un sospechoso directo, es Verónica Prado. Parece que lo lógico sería de inmediato ir a detenerla, pero la policía tiene poderosas razones para no hacerlo en ese momento y continúa la investigación. Con esa prueba se podía haber procedido a buscar y a detener a esta persona, pero es una sola prueba. Podía haber dicho que sí, que ella en algún momento ha estado en ese domicilio, pero que en concreto esa noche no estuvo con él, que había estado cualquier otra noche. Ellas pueden decir que estuvieron allí de fiesta con él y se fueron y que él seguía vivo. Entonces optamos por hacer una investigación más amplia y más profunda. El grupo 5 de homicidios lo que hace a partir de ese momento es intentar buscar sucesos similares que se hayan denunciado, que se hayan producido en tiempos recientes en este ámbito geográfico. Fue en la primavera del año 2009 cuando se tuvo constancia de que había una mujer actuando mediante la técnica llamada del beso del sueño, y además la policía sospechaba que podría estar también detrás de la muerte de otro varón ocurrido en el barrio de Salamanca 2 años antes, en el año 2007. Nos encontramos varios casos en diferentes distritos de Madrid, San Blas, en Centro, la denuncia del 2007 en la que resulta fallecido Jesús Cifuentes, y aquí nos encontramos releyendo el atestado policial como el procedimiento es el mismo. La llamada que reciben los compañeros es la de una persona que solicita servicios de emergencia porque se levanta, se ha despertado aturdida, ha descubierto el cadáver de su compañero y el domicilio revuelto. Es decir, lo mismo. En el primer caso aparecen las huellas de 2 mujeres y en el segundo te aparece una de la misma, dices, joder, macho, estas se están dedicando a lo que se están dedicando. En abril del 2007 se había utilizado el mismo modus operandi. En esta ocasión con 2 víctimas. Una de ellas falleció. La otra, con suerte, pudo salvar su vida y ofreció con ello un testimonio impagable para los investigadores. 2 años antes, el 22 de abril de 2007, Jesús Cifuentes, de 47 años, convence a un amigo para salir juntos con 2 mujeres que acaba de conocer. Nada, bueno, me contó que había conocido a 2 chicas, hicieron el favor de salir con él, estuvimos tomando algo por la Plaza Mayor, luego de allí cogimos un taxi y nos fuimos a la Sala Rociera y allí estuvimos tomando unos chismes hasta las 2 y pico, las 3, y de allí vinimos a mi casa. Nos sentamos los 4, empezamos a hablar, a beber y ya no me acuerdo de más. Consumen alcohol, se desplazan a su domicilio para mantener en teoría relaciones sexuales. Y lo que sucede a la mañana siguiente es que uno despierta aturdido. Al día siguiente me extrañó, digo, joder, qué raro que este hombre, porque solía madrugar, que no se levantara. Y cuando salí de mi habitación y fui a la otra, ya estaba tumbado en la alfombra. Le estuve dando, digo, joder, digo, algo nos han dado, porque no es normal que no me acordara. Lo siguiente que recuerda es despertarse aturdido y al lado está su compañero fallecido. Resulta fallecido Jesús Cifuentes y el domicilio revuelto y le faltaban diferentes objetos y dinero en efectivo. Vi que estaban los armarios abiertos que habían andado revolviendo y un crucifijo que me quitaron. Y ya vi que es que nos habían robado. Nada, de valor el crucifijo. Yo en ese momento tenía en mi casa 1.500 euros y me dio la corazonada de, joder, traer gente aquí a casa y tener aquí el dinero, y lo guardé, lo escondí. Lo metí en una bolsa de plástico y lo escondí en el bote de los detergentes de la lavadora. Y sí que estuvieron revolviendo, pero no lo encontraron.
La primera hipótesis que se manejó desde la policía fue que podía ser víctima del beso del sueño, porque además el hombre con el que le acompañaba a su amigo esa noche sí sobrevivió y explicó que fueron a su casa, que estuvieron en ese piso de Príncipe de Vergara y que les habían dado alguna sustancia porque se había levantado pues en bastante mal estado y su compañero, su amigo estaba muerto. Antonio, compañero de Jesús, es el que avisa a los servicios de emergencia. Y yo creí que él estaba dormido y le fui empujando hasta el servicio y le enchufé con la manguera de la ducha. Y ya vi que no reaccionaba y salí corriendo al centro médico que está aquí al lado. Y nada, ya vino un señor médico y dijo que había muerto. Pues nos encontramos que había un cadáver en el baño, tirado en el aseo. Se veía que había habido algo de fiesta, bueno, había botellas, vasos en la mesa, había latas, Coca-Colas, botellas de ron. Era ron y la preparó una de ellas. En lo que yo fui a poner música, cuando vine ya estaban servidas. Y digo, pues que algo nos han echado. Y sí que se llevaron los vasos, las botellas. Recogimos unas colillas que había por allí, recogimos el ADN, que es lo primero para no contaminarlo ni que se degrade. Después recogimos objetos para el laboratorio químico, para revelar huellas. Y luego procedimos a aplicar reactivos a todos los mesas, vasos, todo lo que te puedas imaginar, puertas, todo. Yo fui a poner la denuncia y ellos me llevaron desde aquí y luego sí que me enseñaron libros de fotos y tal, pero no la reconocí al 100%. Eran latinoamericanas. No sé exactamente de qué país. Como resultado de las investigaciones de esta denuncia de 2007, en el domicilio, la policía detecta huellas de 2 personas. Una es Elsa Venus, la otra, Verónica Prado. Montan un operativo, esa comisaría, y logran detener a Elsa. Y aquí obtienen un testimonio también fundamental para la investigación y que nos resulta curioso y muy... de mucho provecho para la causa. Elsa Venus Toledo es detenida por la policía y, curiosamente, en todo lo rocambolesco que puede ser este caso, ella facilita un teléfono de una amiga para que por favor la llamen y le anuncien su detención. El teléfono corresponde a Verónica Elizabeth Prado Mera. Pero, sin embargo, los agentes de la policía no logran localizarla. Los compañeros, cuando detienen a Elsa, pues lógicamente tratan de recabar datos para la detención también de Verónica, pero no es posible, no dan con el paradero de la misma, con lo cual pasan a disposición judicial a Elsa. Por lo tanto, Verónica continúa libre y continúa pudiendo hacer pues, prácticamente lo que hasta ese momento parecía haber hecho. En el piso que compartían hay una tercera persona, otra chica, que les cuenta a la policía que Verónica y su compañera se dedican desde hace mucho tiempo a ligarse a hombres maduros, drogarles y robarles. Y Nadia Paola, al tomarle declaración en dependencias, relata el procedimiento que utilizan. Sí declara la policía que en alguna ocasión ha visto a estas manipulando una especie de sustancia azul que mezclan con las vitaminas y que parece ser la madre de Verónica le envía directamente desde Ecuador. Incluso llega a testimoniar que en su hogar y en el bolso de las supuestas culpables ha llegado a encontrar objetos que supuestamente pertenecían a las personas fallecidas. El objetivo final era robar por el medio que fuera y con las consecuencias que fueran, hasta la muerte, porque ella debía de ser consciente de que la sustancia que estaba utilizando y las cantidades que estaba utilizando, como además vio, podían acabar con la vida de sus víctimas. Verónica le cuenta que había oído algo sobre un fallecimiento de la persona con la que efectivamente había tomado copas una noche determinada, pero tampoco le hace demasiado caso. Le da lo mismo la cantidad de sustancia que tiene que suministrar cuando ella, en definitiva, consigue lo que quiere, que es dinero y efectos que pueda hacer dinero efectivo. Todas las víctimas son hombres, varones, de avanzada edad, que frecuentan locales de ocio nocturno
donde pueden conocer a mujeres más jóvenes. ¿Estamos detrás de la pista de una depredadora que busca a este tipo de víctimas? La madrugada del 1 de mayo, la envenenadora del beso del sueño vuelve a actuar. Esta vez lo hace en Alcalá de Henares. Su víctima es Isidoro Rioja, un hombre de 64 años. Se recibe una llamada en comisaría en la cual una persona manifiesta que se ha dirigido al domicilio de su padre y cuando ha entrado en el interior pues se ha visto que estaba revuelto el domicilio y que además su padre estaba tendido en el suelo inconsciente. En este caso la escena que se encuentran los agentes es prácticamente idéntica. Tenemos a una persona de una cierta edad que parece estar literalmente groggy, es decir, ha perdido completamente la conciencia. Quizás lo interesante de este suceso y lo que salva la vida de esta persona es el hecho de que sea su hijo el que lo encuentra con tiempo suficiente para ser trasladado al hospital y de esta forma recibir las atenciones médicas que acaban por salvar la vida de él. Una vez que se ha trasladado al hospital de Alcalá, nuestra misión ahora procede a intentar recabar las máximas pruebas posibles, comprobar los testigos que hay en esa zona que nos puedan ayudar al esclarecimiento de los hechos. Isidoro Rioja sobrevive a esta situación y una vez que está en condiciones declara ante la policía. Este hombre cuenta que ha estado en una discoteca aquella noche y que allí ha conocido a unas chicas y una de ellas se ha ofrecido para acompañarle a su casa en Alcalá de Henares y allí pues tomar una copa y mantener relaciones. Policía científica se persona en el escenario del crimen. Toman de nuevo huellas, restos orgánicos de los que poder extraer ADN. Por parte de Policía Científica se recogen los vasos, que incluso en alguno de ellos se observa una sustancia en su interior. Pero en esta ocasión hay otro testigo invisible, las cámaras de seguridad. El domicilio estaba anexo al lugar de trabajo de la víctima y, claro, al ser una empresa de transportes tenía cámaras de seguridad. Visionando las cámaras de seguridad fue cuando comprobamos que una mujer habría estado en ese domicilio, entrando en las habitaciones, saliendo, entrando, recogiendo objetos, introduciéndolo dentro de una maleta y posteriormente abandona ese domicilio. El intento de homicidio de Isidoro es un punto clave porque, si bien es verdad que preparaba muy bien los casos en los que se metía, los robos en los que perpetraba, sí es verdad que ella después no tenía tampoco muchas medidas de seguridad, porque se dejaba huellas dactilares, se la grabó en el caso de Isidoro, en Alcalá de Henares se la grabó por las cámaras de seguridad. El siguiente paso para nosotros que se nos plantea, dado que este domicilio está a las afueras de Alcalá, es que esta persona ha tenido que abandonar ese lugar, trasladarse con esa maleta de alguna manera. Y era muy extraño que se hubiera ido con la maleta a esas horas, tirando de ella hacia Alcalá de Henares o hacia Madrid. Con lo cual nos planteamos cuál habría sido su medio de transporte. Y el único modo que podría ser eran dos: o que alguien hubiera venido a recogerla con un vehículo o a través de algún servicio de taxis. Pidió un taxi y después el testimonio del taxista fue fundamental para identificarla y para dar con ella, con su paradero. Fue definitorio y la clave absoluta para poner nombre a esas imágenes que habían visto previas. Cuando hace esa llamada al taxista, ella de alguna manera está dejando ya una marca, le está dejando ya a la policía una puerta abierta para poder identificarla. Eso nos permitió coger una línea de investigación que nos llevó a comprobar que había otro grupo en Madrid trabajando un tema similar a al nuestro. Al igual que en el caso nuestro de Madrid, aparecen también huellas, aparecen rastros de Verónica, y ahí ya es cuando se toma la decisión de trabajar conjuntamente con Alcalá de Henares. Los dos equipos investigadores, el domicilio de Madrid y el grupo de policía judicial de Alcalá de Henares, comienzan a trabajar en equipo. En esos momentos no podemos ponerle una orden de busca y captura porque si es detectada por cualquier patrulla, lógicamente tendrían que detenerla y no teníamos toda la base probatoria que pretendíamos nosotros. Nos faltaban diversos informes de los laboratorios y se optó por utilizar otras medidas de investigación solicitadas al juzgado que instruía el caso, y con eso lo que pretendíamos era lograr más pruebas. A partir de ese momento, la policía sigue de cerca cada uno de los movimientos de Verónica Prado. Tenemos ya un domicilio incluso donde esta persona puede vivir. Pues ya lo que se trata, claro, dado la gravedad de los hechos, es iniciar una vigilancia continua.
La vigilancia no es solamente una vigilancia que se haga in situ en la puerta del domicilio. Previamente a eso, y en muchas investigaciones lo que se hace es obtener mandamientos judiciales para que haya una escucha telefónica, pues para que poder, digamos, triangular el teléfono si hace falta. Se establecen diferentes dispositivos con personal, dispositivos de seguimiento. Y se hace durante un tiempo lo que se llama en el argot policial una troncha, que es una vigilancia fuera. Y empezamos a través de las vigilancias y las observaciones, pues a conocer un poco su modo de vida, cuándo sale, a qué horas, qué horarios, cuándo va de fiesta o a trabajar, entre comillas. Hasta que se ve que es el momento en que hay que actuar, teniendo en cuenta que hay que pillarla con pruebas, pero también para evitar que ocurra un mal mayor y que haya una cuarta víctima. Continuamos con la investigación, estrechamos el cerco, descubrimos más casos y el temor es que reúna dinero y en un momento determinado decida huir del país, con lo cual urge su detención. Finalmente, y para evitar situaciones de riesgo, los investigadores pasan a la acción y detienen a Verónica Prado Mera. El día 29 de mayo, los policías que la siguen deciden detenerla con las manos en la masa. Estuvimos desde por la tarde con una vigilancia y a última hora de la noche observamos cómo dos mujeres salen del domicilio. Iban con pelucas, tacones, faldas muy cortas, era para seducir a su víctima. Por el aspecto que llevaban, es fácil presumir que iban a trabajar, muy maquilladas, muy bien vestidas, con pelucas, perfumadas. Lo que llama su atención es que en el cacheo habitual que se realiza a todo detenido, le encuentran oculto bajo sus ropas el arma homicida. Una funcionaria del Grupo de Policía Judicial lo que fue proceder a un primer registro superficial, comprobando que entre su ropa interior, en concreto en el sujetador, portaba 4 bolsitas. La sorpresa nuestra es que se le encuentran 4 bolsitas transparentes con un líquido de color azul en su interior. 4 bolsitas de una sustancia azulada preparada para ser utilizada, que en ese momento comprendimos rápidamente que se trataba de la sustancia que suministraba a sus víctimas. Y una vez realizado el análisis pertinente, nos da la mezcla de clonazepam con doxilamina. Vimos que actuaba de una manera muy fría, muy calculada, sin ningún tipo de gesto, sin ningún tipo de palabra. Nos sorprendió mucho su reacción. Esa misma noche, una vez que se procede a la detención y para no perder pruebas, se solicita al juez que está de guardia esa misma noche la entrada y registro en el domicilio de ambas detenidas, de Verónica y de su pareja. Y ahí encontramos efectos de las víctimas. Los relojes que habían desaparecido, tanto en el caso de aquí de Alcalá de Henares, ordenadores, como los medicamentos con los que preparaban las sustancias. Unas se las traían desde Sudamérica y otras las adquirían aquí en España. Entonces, bueno, era evidente que teníamos lo que necesitábamos. A partir de entonces, la policía comunica que es la presunta autora de la muerte de un hombre y del intento de matar a un segundo, ya también maduro, y que se sospecha que también estaba implicado en la muerte de otro hombre 2 años antes en la zona del barrio de Salamanca. Policía ha detenido a 2 mujeres acusadas de dormir con sustancias ilegales a hombres que captaban en discotecas para robarles. 2 de ellos han muerto después de ingerir una droga conocida como el beso del sueño, una sustancia que las detenidas disolvían en sus bebidas. Utilizaban las salas de fiestas para entablar contacto con hombres y cuando podían les administraban la droga. Luego iban a su domicilio donde se apoderaban de su dinero y objetos de valor. Con la detención de Verónica Prado, cesan en Madrid las víctimas del beso del sueño. Pero, ¿quién es realmente esta mujer? Cuando la policía detiene a Verónica Prado, se encuentran ante una persona de 34 años de la que se sabe que desde que llegó a España no ha ejercido otra profesión que no haya sido la prostitución. Tiene un amplio currículum, pero lo que sí destaca la policía es el carácter absolutamente embaucador de esta persona. Se le pregunta sobre el proceder, por qué lo hace y tal. Estamos ante una mujer fría que no le importa, no tiene sentimientos. Su fin es el obtener el máximo dinero posible. Pudimos constatar que había hecho diversos envíos a su país, a Ecuador,
y bueno, pues estamos ante una persona que no tiene ningún tipo de remordimiento respecto a lo que iba haciendo. El perfil de esta mujer es el de, yo creo que es el de una psicópata, en tanto cuanto no es una mujer que esté enferma, sino simplemente es una mujer que encarna la maldad, que es la maldad, no tener empatía con tu víctima, que te dé igual lo que ocurre, lo que le ocurra, ¿no? Y incluso si se muere, ¿no? Y yo creo que ese es el perfil que tiene ella. Era conocedora, con lo cual sin ningún tipo de escrúpulos. Entonces era fría, calculadora y sin ningún tipo de empatía hacia sus víctimas. Pero lo que no se sabía en ese momento era que ella tenía antecedentes en Guayaquil, en su ciudad natal, por haber estado envenenando a más jóvenes, a hombres maduros, pero también más jóvenes, para robarles, incluso había formado parte de alguna banda. La policía española comprueba los antecedentes de la detenida, de procedencia ecuatoriana, y comprueba que en su país ya tenía numerosos antecedentes relacionados con estas técnicas de narcotizar a las víctimas. Si me preguntas por los pasos de Verónica Prado Mera en Ecuador, podemos remontarnos al 20 de abril del 2012 en Guayaquil, provincia del Guayas. En ese sitio la policía la detuvo junto a una amiga. Ellas fueron detenidas por usar somníferos y dormir a dos jóvenes en el sur de Guayaquil y desvalijarlos. Las dos jóvenes subieron a un vehículo con los muchachos y se los llevaron a una casa de citas, donde los desvalijaron. Verónica es detenida en Ecuador e ingresada en prisión. Al poco tiempo sale en libertad provisional a espera de juicio. 5 años después, cuando es requerida por los tribunales, ya no se encuentra en su país. La jueza Manrique llamó a juicio a las procesadas Prado y Montoya por el delito de hurto y se confirmó la prisión preventiva de ellas. Luego de lo cual, la defensa de ellas pidieron una fianza, la cual fue aceptada, recordamos. Fue aceptada y ellas lograron salir del país. En el año 2007 muere Jesús. Ya sabemos cuál había sido su país de destino. Estos delitos, los que utilizan ese denominado como beso del sueño para llevar a cabo sus actos, no conocen fronteras. Prácticamente podemos decir que se han producido en muchísimos países del mundo. Pero sí es cierto que con especial virulencia en la década de los 90 y principios del siglo XXI, se ceban especialmente con Ecuador. Los dulces sueños, el modo delictivo que usan las bandas de asaltantes en Guayaquil y todo el Ecuador para dormir a sus víctimas y robarles, tuvo su auge entre el 2002 y 2013. Las autoridades ecuatorianas atribuían los hechos delictivos a prostitutas o damas de compañía que escogían a sus víctimas en centros de diversión nocturna. Lo que ocurre es que, a diferencia de lo que posteriormente sucederá en España, el perfil es muy diverso. No tenemos un patrón común de persona, no tenemos un patrón común de hombre, sino que el espectro es tan amplio que evidentemente confunde a los investigadores. No existe una cifra exacta de las víctimas de estos delincuentes porque muchos de ellos sienten vergüenza con sus amigos, con su familia, de saber que fueron a un bar a buscar mujeres y fueron dormidos y asaltados. Sin embargo, en el 2017, la policía reveló que existieron 411 robos usando sustancias psicotrópicas o tranquilizantes y en el 2016 la cifra fue mucho más alta, con 577 casos. El mismo año, 2002, en el que Verónica es finalmente detenida, por las calles de Guayaquil aparece un joven español de 22 años al que para la policía, dado el estado que presenta. Es un hombre que va semidesnudo, no tiene documentación ninguna, está totalmente perdido, no es consciente de lo que está haciendo. Es como si hubiera tomado algún tipo de sustancia que le ha llevado a ese estado. Le habían suministrado una sobredosis de un sedante muy potente por estas bandas, por estas mujeres que integran y que trabajan bajo esta modalidad delictiva de los dulces sueños. No se pudo identificar primeramente y fue llevado al Centro de Detención Provisional de Guayaquil. Luego también fue trasladado al Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce, donde recibió tratamiento y se determinó su estado de salud para enviarlo a España. En octubre de 2010 comienza el juicio contra Verónica Prado Mera. La Fiscalía pide para ella 33 años de prisión por un asesinato, un homicidio frustrado y 2 robos con violencia.
Y hoy ha comenzado el juicio contra una mujer acusada de matar a un hombre con el método conocido como el beso del sueño. La acusada conquistaba a hombres en locales de ocio nocturno, les convencía para tomar una copa en casa de ellos y allí les drogaba para robarles. A uno lo mató y casi acaba también con la vida de otro hombre. La acusada parece que ha reconocido parte de los hechos que se le imputan, no en la totalidad. Y bueno, pues de la prueba practicada, el resto de los testigos han corroborado lo que ha manifestado la acusada. El comportamiento de ella durante el juicio fue un comportamiento muy frío. No tuvo empacho en decir que bueno, que sí, que es verdad que le suministraba sustancias a las víctimas, pero que en ningún momento, que bueno, que solamente que pensaba dormirlas, ¿no? Tuvo ese descaro de decir eso en la sala. Las declaraciones de ella pues están muy claras y son contundentes, ¿vale? Ha reconocido parte de los hechos y ha reconocido lo que todo el mundo sabía, que se dedicaba a ello y que bueno, pues se robaba, ¿vale? El resto no lo ha reconocido y es meramente accidental, ¿vale? Tenemos que esperar a que se desarrolle el juicio completo y el resto de las pruebas. Y después tuvo sí que reconocer que había participado en esos hechos, pero solamente en los robos, porque las pruebas eran contundentes contra ella. Durante el juicio, Verónica reconoce que utilizaba estos productos para robar a sus víctimas, pero dice que nunca pretendía matarlos. La cuestión es que una persona que desconoce el alcance de estos productos puede provocar la muerte. Uno de los testimonios que resultó clave durante el juicio fue el de Nadia Velázquez, porque la propia Verónica reconoció, como esta primera dijo, que habían estado viviendo juntas. Incluso Nadia aseguró que en alguna ocasión, ante alguna noticia que salía en medios informativos, pues ante la muerte de personas, de hombres, en estas circunstancias, pues le había preguntado que qué había ocurrido y ella había dicho que sí, que efectivamente en alguna ocasión alguno de los hombres a los que había robado había fallecido. Ante la pregunta de la propia Nadia de si había sido por sobredosis, la respuesta de Verónica fue muy clara, dijo que sí. Siempre ha negado que ella pretendiera matar a nadie, ni se le pasaba por la cabeza y lo ha dicho muy claro y yo creo que todos lo hemos oído, ¿vale? ¿Cuál era su intención? Bueno, pues realmente lo que hace no está bien, ¿vale? Porque, bueno, pues roba y roba con un método que es muy escandaloso, pero ella no pretende ni ha pretendido nunca matar a nadie, ¿no? Está tan escandalizada como todo el mundo cuando se enteró que alguna persona había fallecido por esto. El informe forense demostró que las sustancias utilizadas con las víctimas tenían una alta potencialidad letal, incluso en dosis menores y por separado. Todo ello se vio aumentado cuando se unieron y además se mezclaron con alcohol. La dosis, pues bueno, yo solo puedo decir lo que ha dicho ella. Ella lo tomaba, a ella nunca le ha pasado nada, ¿vale? Con lo cual no pretendía que le pasara nada a nadie, ¿vale? Ella lo tomaba para dormir. Eso es lo que nos ha dicho y es lo que yo pienso, ¿vale? Si la dosis que ella utilizaba es la misma que ha podido utilizar con estas personas, ¿sabes? La cantidad mínima de las dosis que se establecía era en torno a 23 veces la dosis recomendada por el prospecto del medicamento. Y así lo dijeron los peritos, en dosis de hasta 23 veces la recomendada para la salud, con lo cual tenía unos resultados devastadores para sus víctimas, claro, como se vio. No creo que pretendiera más allá de que se durmieran y digamos asegurar que podía hacer lo que hacía después sin ningún problema. Uno de los testimonios fundamentales, de las pruebas fundamentales, es la que aporta el taxista. Hay dos versiones. Una, la familia de Isidoro cree que pudiera estar compinchado con ella porque además le dio un GPS, le regaló un GPS para el taxi, que venía de robárselo precisamente a Isidoro. Pero por otra parte la policía cree que no, que había estado por circunstancias enmarañada en todo este asunto, pero que no tenía nada que ver con ello. Isidoro Rioja, una de las víctimas que logró sobrevivir a las tácticas de Verónica Prado,
Aseguró que en el momento en el que se encontraron, él llevaba una medalla sanitaria donde advertía que sufría una patología cardíaca. En esta medalla simplemente ponía tomosintrón, es una medicación habitual en personas que tienen este tipo de patologías cardíacas. Claro, respecto a la chapita grabada en oro con la inscripción de Sintrón, cualquier persona que la lea pues es fácilmente entendible que esa persona necesitaba o tenía un peligro potencial y necesitaba una asistencia determinada. Se pudo demostrar en el juicio que ella era conocedora de esa enfermedad y que al suministrar esa sustancia tenía que prever que esta persona podía fallecer. Cuando finalmente Isidoro es encontrado por su hijo en el estado prácticamente a punto de fallecer, podemos decirlo, lo que llamó la atención de su hijo es que el padre, en primer lugar, no tenía la camisa puesta y la medalla había desaparecido. ¿Quién se la llevó? En el juicio, como es natural, se visionó las imágenes de las cámaras de seguridad de la empresa de Isidoro Rioja. En esas imágenes se reconoció Verónica como la persona que arrastraba la maleta y salía de la empresa. No podemos verificar cuántos robos han cometido, lo que sí podemos verificar son cuántas denuncias de las mismas características existen, en torno a 9, en un año y medio, 2 años. Tras 2 meses desde el inicio del juicio, Verónica Prado es condenada a 29 años de prisión. La sentencia pide también que se investigue la muerte de Jesús Cifuentes en 2007. Probados los hechos y con Verónica enfrentándose a una importante condena, los investigadores llegan a la conclusión de que además este caso puede estar vinculado con el de Jesús Cifuentes. En el caso de Cifuentes ya no se podía volver para atrás porque ya no íbamos a encontrar esa sustancia, pero el modus operandi era clavado, era idéntico. Por lo tanto, se pide exhumar el cadáver de esta persona, pero no se puede hacer nada, porque Jesús Cifuentes había sido incinerado. Entiendo que en el caso de Jesús Cifuentes no se lograron hallar, con lo cual el tipo penal que le pudieron aplicar fue el de robo violento. La defensa de Verónica Prado recurrió a la sentencia. Alegaba vulneración de derechos fundamentales, a la tutela judicial efectiva y a la presunción de inocencia. Defendían que el fallo se había predeterminado. 6 meses más tarde, el Tribunal Supremo desestima el recurso y confirma la condena de 29 años de prisión contra Verónica Prado. Verónica fue condenada. Y claro, aquí cabe preguntarse si no hubiera sido así, si finalmente no hubiera dado con sus huesos en la cárcel, ¿podría haber seguido cometiendo este tipo de delitos? Bueno, pues a la vista del currículum que ya traía antes de empezar a hacer lo que hizo en España, da la sensación de que la respuesta sería afirmativa. La propia sentencia condenatoria estableció un periodo máximo de cumplimiento de condena de 25 años. No saldría en libertad de cumplir íntegramente la misma hasta el año 2034. En realidad, desde el primer cuarto de condena, Verónica Prado ha podido pedir permisos y a la mitad de la condena incluso solicitar la expulsión a su país. Si no se hubiera podido detener a estas personas con las sustancias vestidas para cometer esos hechos, los demás hechos, pues bueno, hubieran quedado, seguramente no hubieran quedado demostrados o que hubieran quedado en unos robos con violencia. El tiempo nos dio la razón y el haber hecho una investigación de desarrollo y larga de tiempo nos llevó a conseguir un buen número de pruebas, como así constata la sentencia y la condena a la que es sometida. Y si hubiéramos tirado por el camino corto, ya es opinión personal mía, hubiera seguido actuando y posiblemente hubiésemos estado lamentando otras desgracias personales. Yo estoy totalmente seguro de que hay muchísimos más casos, de que hay gente que evidentemente no ha muerto, pero que ha sido víctima y que no dirán nunca lo que ha ocurrido por vergüenza. Lo irónico de este caso es que Verónica Prado, que fue condenada por los hechos cometidos por ella, en un juicio con garantías y en un Estado democrático y de derecho, resulta que ahora su entorno está reivindicando que sea trasladada a Ecuador, porque aquí está sufriendo una pena excesivamente dura. Verónica Elizabeth Prado Mera cumple condena en la cárcel de Topas, en Salamanca. La verdad es que se sepa, hasta el día de hoy jamás ha mostrado arrepentimiento de los actos
por los que fue condenada y por los que se terminó concluyendo que ella realizó. La justicia logró probar que Verónica Prado mató a Juan Gil y casi acaba con la vida de Isidoro Rioja. Lo que nunca sabremos es si su nombre está detrás de otras víctimas del beso del sueño que nunca llegaron a denunciar.